Bueno, y en este tramo de Campana Política vamos a estar dialogando con Lucía Carpano, la doctora Lucía Carpano, que integra, entre otras comisiones de trabajo, lo que tiene que ver con medio ambiente y también la comisión de la cuenca del río Luján. Hay una serie de organizaciones que están trabajando también con el tema Tajiber y han tenido una reunión la semana anterior. Bueno, hola, ¿cómo estás, Lucía? Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes en este momento que estamos grabando la nota. Bien, acá estamos muy bien. Bueno, Yo te contame cómo fue esa comento, reunión de la semana anterior. sí, mira, te cuento, yo integro en este momento la Asamblea Socioambiental de Campana, ASAC, para quienes lo quieran buscar por Facebook, en la página de Facebook estamos, y en esta asamblea también están integrando otras organizaciones que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, como Vecinos del Río Luján, y otras organizaciones, además de personas. Y bueno, tuvimos una reunión muy interesante con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, que la verdad que fue muy interesante, fue un primer contacto en el que pudimos expresar sobre todo la preocupación que tenemos por el tema que llevó a formar esta asamblea, que es el tema de la rezonificación del Tajíber. Nosotros estamos totalmente en contra de la rezonificación que se hizo, que transformó un predio que se corresponde a una zona rural o de explotación rural por la posibilidad de explotación industrial, ¿no? Teniendo en cuenta que es uno de los pocos lugares que quedan en Campana que no tienen destino de explotación industrial, y además que está lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y lindero a varios barrios muy, muy poblados de Campana, con lo cual, bueno, nos preocupa mucho lo que pueda ocurrir en ese terreno, en principio teniendo en cuenta esto, ¿no? La necesidad de la protección del parque, de la especie insignia del parque, que es el ciervo de los pantanos. La semana pasada también se realizó una actividad muy, muy hermosa que se llama Proyectorazo por el ciervo a los pantanos, que bueno, una movida que también implicó artistas y a organizaciones ambientales en distintos lugares, llegó a proyectarse en Rosario, en Capital, en Campana, en un montón de lugares se proyectaron imágenes del ciervo sobre carteles, sobre edificios, sobre distintos lugares, bueno, un poco llevando esta problemática para que se conozca. Lo que se está peleando también es la aprobación de la ley de humedales, y bueno, proteger toda esta zona con la importancia que tiene la protección del medio ambiente para la salud de las personas, ¿no? En una ciudad como la nuestra, que tiene un alto desarrollo industrial, cuidar estos espacios y cuidar el parque y cuidar toda la zona del delta y lo que significa un humedal, que no puede ser, si es modificado, aunque sea cerca, es muy probable que se modifique, se inunde, se complique la situación de todo lo que es la zona que está en el parque. Y bueno, y además hay otras razones, porque hay restos arqueológicos también en ese lugar. Esto es el lugar de la compañía de fósforos, ¿no? Del Tajíber. Y bueno, seguimos. Lo interesante de todo esto es que a pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena, la asamblea ha seguido trabajando. Nos hemos reunido así en forma virtual varias veces y hemos trabajado con una agenda que, bueno, por esto nos permitió, entre otras cosas, conseguir la reunión con el ministerio y poder ponernos en contacto. Ahora estamos trabajando para entrar en contacto con el organismo provincial, la OPDS, para, bueno, seguir avanzando en la conversación. Si bien no ha habido nuevos hechos desde que se aprobó la ordenanza, no deja de preocuparnos el tema y queremos, en realidad nos interesaría que se pueda volver atrás con esa ordenanza, que además entra en conflicto con una ordenanza vigente que protege los humedales en Campana. Por lo tanto, bueno, hay muchas razones por las cuales estamos ahí. Yo estoy contenta de la actividad que está teniendo todo este movimiento ambiental en la zona, que es una asamblea además, como te digo, muy amplia, una cantidad de gente muy interesante, muchas organizaciones, algunas con una trayectoria muy grande en el tema. Yo soy relativamente nueva, si se quiere, en el tema de meterme en el tema del medio ambiente, pero bueno, es un tema que siempre me ha interesado también, así que
Bueno, eso fue más o menos el contacto con el ministerio, que fue muy buena la actitud de la gente del ministerio, contestándonos preguntas, explicándonos procedimimientos y cosas que se podían hacer, y que se quedó en principio en poder seguir trabajando, así que quizás tengamos más adelante una nueva reunión. Ahora, uno de los aspectos que ustedes están tratando de proteger es de que ese mismo predio no se lotee, ¿no? O sea, que no se convierta ese gran predio en varios predios más pequeños industriales. Sí, exacto. O sea, hay que entender que esa rezonificación, al cambiar de explotación rural o semirural a explotación industrial, el valor de esa tierra, el valor económico, ¿no? El valor inmobiliario de esa tierra cambia abismalmente, no tiene relación un valor con el otro, es un gran negocio, si se quiere, es un gran negocio, y bueno, nosotros por eso no estamos de acuerdo, pero aparte no estamos de acuerdo porque no hubo los procedimientos que tendría que haber habido de audiencias públicas, que estaban regulados previamente, pero tampoco porque, bueno, los planes y la rezonificación no se vieron, digamos, sobre la base de un proyecto concreto de producir tal emprendimiento claramente, para poder discutir de qué estamos hablando. Entonces, realmente si en todo caso existiera un proyecto que fuera viable y que no, que se protegiera al parque, bueno, lo podríamos pensar, pero digo, así en el aire y planteado como prácticamente un negocio que beneficia fundamentalmente a los dueños privados de la compañía de fósforos, que tienen una tierra que vale algo, vamos a suponer, esto es una metáfora, ¿no? Pero vamos a suponer que vale 100 y pasa a valer 1.000.000. ¿Por qué hacer eso en este momento y con qué beneficio hacia la ciudad de Campana y hacia la población de la ciudad de Campana? Bueno, estas son las razones por las cuales muchos no estuvimos de acuerdo con esto y nos fuimos reuniendo alrededor de ese problema y terminamos conformando la asamblea. Y además, claro, podría ser que se vendiera todo el lote o que se subdividiera en distintos emprendimientos, incluso había rumores de que había parte de un emprendimiento, era un emprendimiento de barrios cerrados, tipo country, que tampoco, por supuesto, sería una cosa bastante dañina para toda la zona del humedal, como ha sido en un montón de lugares muy cercanos. Tigre, Escobar, ¿no? Digamos, conocemos de partidos cercanos, de situaciones donde la construcción de esos barrios cerrados, al elevar los terrenos, al cambiar los canales de irrigación de los arroyos, generan muchos problemas al momento de que se generan inundaciones y sobre todo al momento de que no se pueden desagotar naturalmente como naturalmente lo hace el humedal. ¿Sí? O sea, al transformarlo, al modificarlo, se generan muchos problemas. La ciudad cercana de Luján tuvo muchísimos problemas relacionados con esto también. Y por eso hay que tomar todo el ámbito como un todo, ¿no? Todo el contexto del río Luján y de los humedales, que de alguna manera también tienen una unión estricta, muy cercana con el río Luján. Claro, con el río Luján, también, por supuesto, con todo lo que es el delta. El delta es una unidad, toda una unidad. Nosotros tenemos nuestro delta, el delta del Paraná, es un delta que está dividido, digamos, por líneas imaginarias entre dos provincias. Hay una parte que está en Entre Ríos y otra parte que está en la provincia de Buenos Aires, y además están los municipios. Pero en realidad, desde el punto de vista de una realidad geográfica y medioambiental, es todo un sistema, el delta, al que hay que proteger. Y además es un sistema que está bastante, digamos, tiene mucha incidencia de un tráfico industrial, de un tráfico de barcos, de un tráfico de puertos, hay una instalación de cantidad de puertos muy importantes, y bueno, por supuesto, hemos visto consecuencias y queremos, bueno, poder debatir, ¿sí? ¿Qué medidas realmente hay que tomar? ¿Cuáles son las que son útiles para la población de nuestra ciudad? Y bueno, nos parece sumamente importante proteger también un parque nacional, proteger las especies que están ahí, que hay algunas que están en peligro de extinción. Nos parece muy, muy importante para la salud de toda la población de nuestra ciudad, ¿no? Porque, como te decimos, también
lo han dicho otros compañeros en otras entrevistas, Campana tiene un código de planeamiento y tiene una cantidad de terrenos destinados y discutidos para el desarrollo industrial. Además, por lo que se ha dado en la historia, tenemos la formación de nuestra ciudad es bastante extraña, la población está rodeada de industrias. Desde el punto de vista, si uno ve los barrios y dónde están instalados las industrias, no es muy lógico, no es que tenemos un parque industrial, digamos, alejado de la población, y tenemos todo demasiado cercano. Pero por lo menos existe un plan, este código urbano existe y tiene un planeamiento hacia dónde desarrollar. Y este lugar no estaba considerado de esa manera, estaba considerado como mantener como desarrollo, en todo caso, de explotación rural, que era lo que era. La compañía dejó por una plantación de árboles para la producción fosforera. Entonces, esa sería la cuestión. Esta modificación no nos convence, y además nos parece muy peligrosa para el parque, para los barrios que están cerca, y para no seguir aumentando, por decirlo así, la gravedad de situaciones de contaminación que afectan a toda la población, con enfermedades respiratorias, con alergias, con los distintos problemas que se van suscitando a través de lo que se ve cuando se va afectando el medio ambiente con una producción irracional, ¿no? Que no está teniendo en cuenta las generaciones futuras, y tampoco el presente. Esto también se da en la producción agrícola, o sea, también en la producción agrícola, cuando se utilizan determinadas técnicas, que hemos visto, por ejemplo, extender la frontera agrícola a través de las cerealeras, sobre todo la soja, con el glifosato, etcétera, también genera, o puede generar, y ha generado muchísimas enfermedades y muchísimos problemas. Así que bueno, es un problema, la verdad, muy importante, que además en la Argentina es un movimiento muy grande. El tema medioambiental ha movilizado muchísima población en distintos lugares del país para proteger el agua, para proteger la tierra, para proteger los recursos que tenemos, y bueno, es importante que en Campana se esté desarrollando una agrupación, una asamblea, un movimiento de gente que esté trabajando en este tema, y bueno, yo estoy contenta de estar participando como puedo, en la medida que puedo, dentro de esto. Bueno, ¿y hay posibilidades de próximas reuniones cercanas con el ámbito provincial y nacional? Sí, exactamente. Estamos trabajando, por ejemplo, en notas que se están presentando en distintos niveles, y como te decía, con el Ministerio de Ambiente Nacional, con los funcionarios que tuvimos posibilidad de reunirnos vía una teleconferencia así virtual, quedó planteada la posibilidad de una próxima reunión, así que vamos a seguir trabajando, hay muchísima agenda de trabajo, y ya te digo, la asamblea está reuniéndose en forma virtual y trabajando mucho. Probablemente vamos a seguir haciendo un montón de cosas, y a los que estén interesados, que estén viendo el programa y por ahí no sepan cómo arrimarse o cómo sumarse, les decimos que pasen por la página de Facebook, ASAC Campana, y busquen, nos manden mensajes, se agreguen a la página, y bueno, a través de ese contacto les podemos invitar a estas reuniones que estamos haciendo, y ver cómo poder seguir. Bueno, recién mencionabas vos en el comienzo de la charla al Ciervo de los Pantanos. Hubo toda una polémica en la semana anterior, se dio esto, de un concurso del Ciervo de los Pantanos, pero había una opinión por lo menos distinta de parte de la Asamblea, ¿no? Y sí, porque, bueno, justamente lo que era un concurso que en su contenido supuestamente era ayudar a difundir, ¿no?, la importancia de esta especie. Bueno, pero lo que pasa es que no se corresponde con justamente todo este proyecto que significó la rezonificación del Tajíber, y lo que podría afectar a esta especie, porque además hay algo que nos fuimos enterando cuando empezamos a conocer sobre el tema, que yo por lo menos no lo sabía, es que el parque, o sea, el Tajíber está lindero al parque, ¿no? Al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Pero hay toda una zona del Tajíber en la cual los ciervitos
cruzan todo el tiempo por ahí, porque además es una zona de apareamiento, es decir, la especie del ciervo de los pantanos no está con alambre, no pasa al límite del parque nacional, sino que se traslada, se mueve, y en esa zona también pasa. Entonces, bueno, por eso nos pareció bastante insólito, y nos pareció que era una oportunidad para expresar por qué estábamos de nuevo en desacuerdo con el tema de la rezonificación, y bueno, y así lo hicimos mediante comunicados y notas que salieron públicamente, ¿no? Bueno, dejamos esto que tiene que ver con la ecología y con el medio ambiente y con todo aquello que tenga que ver con los recursos naturales del país, y te consulto ahora sobre la situación que se está viviendo en este momento, ya en el ámbito político, porque sabemos que también sos una militante política, y bueno, de esto que está sucediendo en plena cuarentena, con movilizaciones, con un sentido de una oposición que aparentemente no respeta, de acuerdo a lo que se observa en las calles, no respeta la cuarentena. ¿Cómo estás observando toda esta actividad política? Bueno, es una situación muy particular la que estamos viviendo, muy difícil y muy compleja. Yo creo que nadie nos había... situaciones que quizá los que nos gustan mirar películas de terror o de ciencia ficción o qué sé yo, hemos visto situaciones similares y no la habíamos vivido, no habíamos vivido una situación tan difícil como la que se está viviendo con el tema del coronavirus. Todos estamos tratando de aprender y adaptarnos a esta situación. En eso, bueno, qué decirte, Rubén, me parece que en una situación que es así tan difícil, claramente en la política ha habido claramente dos posiciones en el mundo, digo, y en nuestro país también, algunas posiciones que trataron de contraponer economía y política, economía y cuarentena, o economía y salud, cuidar la salud, pero no se nos cae la economía, era esa posición. Bueno, Trump en Estados Unidos fue como, pero Bolsonaro también en Brasil, y otros dirigentes. Y otras fuerzas en el mundo que plantearon, bueno, no, lo más importante, lo que tenemos que proteger en este momento es la salud, y además entendieron que si se saturaban los sistemas sanitarios y si iba a una situación crítica con secuelas muy graves, eso también iba a afectar la economía a la larga, entonces por eso tomaron otras posiciones. Nuestro país, por suerte, con el gobierno del Frente de Todos, con Alberto Fernández, tomó decisiones muy importantes respecto a cuidar la salud, a imponer una cuarentena, a imponer distintos tipos de cuidado, que fueron muy efectivos. Después, de cualquier manera, estamos llegando a una situación de pico de contagios, estamos ahí rondando, o ya hemos pasado creo los 100.000 casos en el país, lo cual parece mentira ver esa cantidad de casos, pero de cualquier manera estamos en una situación, si se quiere decir, donde no hemos saturado el sistema sanitario, donde aparte un sistema sanitario que estaba muy castigado con un gobierno anterior, el de Macri, que había rebajado el Ministerio de Salud a Secretaría, lo había desfinanciado, había sacado la importancia. En esa situación preparamos gran parte de la situación para esto que estamos viviendo, pero la situación es muy difícil y sigue la discusión sobre si hay que seguir privilegiando los cuidados y la salud de la población o no. Claramente para esto también hay un problema que tiene que ver con quién o quiénes, qué sectores pagan económicamente hablando los gastos, los costos de esta crisis y los costos de atender esta situación de salud tan grave. A mí me parece que en las movilizaciones que ha empujado la derecha de nuestro país, que se vieron en los días de la semana pasada, el 9 de julio, en el Obelisco, en distintos lugares, se expresa un sector que bueno, es muy extraño, ¿no? Porque hacen marchas anti-cuarentena, pero con barbijo puesto, o sea que miedo al contagio tienen, porque si no, no estarían con barbijo. Después han hecho barbaridades, como la de atacar el móvil de C5N de la manera que lo atacaron, que fue totalmente repudiado, y es totalmente repudiable lo que hicieron, porque fue una cobardía
espantosa, la verdad que aparte de hablar realmente cosas insólitas, que querían libertad de prensa y estaban ahí atacando periodistas, ¿no? Bueno, yo vi que vos participaste junto con otros periodistas de la zona de una solicitada que salió acá, pero me parece muy irresponsable, y Macri que salió a tuitear y a decir que estaba de acuerdo prácticamente con la manifestación y con todo esto, es la expresión en nuestro país de esa posición que es esa derecha que bueno, digamos, siempre es más o menos el mismo discurso, es el mercado es lo más importante es las inversiones, después todo lo contrario es lo que ocurre, desfinanciaron al país, lo endeudaron por más de 100 años, nos dejaron una situación crítica por todos lados, hoy tenemos una situación de crisis económica compleja, pero realmente no es que es la pandemia la que la generó, en todo caso la agrava, porque veníamos de una situación de crisis económica previa en el último periodo del gobierno de Macri, una situación muy complicada. Y entonces estamos acá en una situación así, donde el gobierno ha tomado muchas medidas para no dejar, digamos, para preocuparse por los sectores más vulnerados, ¿no? Digo, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, los IFES y otras medidas que se fueron tomando, en cierto sentido han colaborado para que una situación tan difícil no fuera catastrófica, pero de cualquier manera está en discusión el futuro, qué va a pasar en la pospandemia. Y bueno, en eso nos parece muy interesante lo que pasó en Rosario el 9 de julio, en la marcha que no se le dio tanta difusión, pero sí hubo una movilización muy buena, muy interesante, de los trabajadores y del gremio de los aceiteros, y de y movimientos sociales como la corriente clasista y combativa, a favor de la intervención y la expropiación de la empresa Vicentín. Justamente, ¿no? Una empresa que claramente ha sido beneficiaria de la política de Macri y después quiso hacer una movida fraudulenta endeudando al Banco Nación y queriendo trasladar, bueno, no se sabe si a otro grupo internacional o qué fraude querían hacer. Y aparece esta discusión de qué hay que hacer en esta situación con una empresa así para proteger los puestos de trabajo, para proteger la continuidad de esa producción. Y bueno, nos pareció muy interesante y muy bueno lo que se hizo, que no llegó a tener la difusión que tenía que haber tenido, porque se le dio mucha más difusión a las marchas que hubo anti-cuarentena, ¿no? Eso sería más o menos, no sé si con esto te contesto más o menos lo que me preguntabas, pero... Sí, ¿no crees vos que otra vez se está intentando, porque la aparición de Macri otra vez en los medios de comunicación, en notas, de que desde la oposición se está apoyando otra vez esto de o uno o el otro, es decir, que dos fuerzas estén enfrentándose ante la posibilidad de la aparición de una tercera fuerza, por ejemplo, y que esto canalice la política y que de alguna manera confrontar a Macri, por ejemplo, con Cristina, sería la operatoria de las próximas elecciones, que otra vez se trataría de ir a esa dicotomía? Sí, a ver, considero que esa puede ser uno de los objetivos de las actitudes que está tomando Macri y algunos otros sectores del PRO. Después también hay que tener en cuenta de que esa fuerza tiene divisiones internas o está teniendo discusiones internas bastante particulares, digamos, porque está claro que hay una diferencia entre los que todavía están gobernando como Larreta y tienen que también enfrentar esta situación de pandemia con otros, y además también, bueno, ante hechos como todo lo que saltó del espionaje que hizo Macri con todo lo de la AFI, con el espionaje totalmente ilegal e inconstitucional a opositores, a periodistas, y lo peor, digamos, o lo más paradójico, si se quiere, es hacia su misma fuerza política fue investigado toda persona prácticamente que incluso eran aliados de ellos o fuerzas importantes de ellos. Y eso ha generado grandes discusiones. Yo creo que me parece que hacia adelante todavía sigue en Argentina, como en realidad en América Latina, sigue en realidad una gran lucha
entre lo que serían los gobiernos o las expresiones más de derecha, como fue el caso del gobierno de Macri en nuestro país, o gobiernos de otro tipo o con otras políticas. Después, dentro de eso, el frente que derrotó a Macri en la Argentina es un frente muy amplio, el frente de todos es un frente donde, aunque hegemoniza la fuerza del Partido Justicialista y las distintas fuerzas que están en el peronismo, incluye a una cantidad de partidos muy grande a nivel nacional, y mucho más cuando uno va a las provincias y a las ciudades, encuentra ver una cantidad de agrupaciones y de fuerzas muy importantes. Y por lo tanto es también heterogéneo, digamos, somos distintas corrientes que integramos el frente, el partido en que estoy yo, el Partido del Trabajo y del Pueblo, integra el frente, y a veces tenemos algunas diferencias y matices sobre cómo enfrentar distintas cosas, pero bueno, lo importante en realidad es que esa derecha en la Argentina fue derrotada electoralmente, pero sigue disputando y ellos quieren volver a gobernar. Y es muy importante para poder resolver las emergencias que se generan, la emergencia alimentaria, la de trabajo, la de salud, la sanitaria. Para resolver las emergencias no puede avanzar esa derecha porque nos van a llevar a un desastre, y para eso nosotros consideramos que es muy importante el protagonismo popular, el protagonismo de la gente, el protagonismo de las organizaciones que expresan a las personas, como los sindicatos, como las organizaciones sociales. En ese terreno es que estamos trabajando día a día para, desde nuestras opiniones, hacia todo el frente, tratar de empujar lo que consideramos que es correcto, pero bueno, considerando que está claro, hay un enemigo muy claro en la Argentina y en el mundo, y es un momento muy especial el que se está viviendo. Mientras tanto, de alguna manera también hay otra lucha, que es la lucha de un sector que hoy está fuera del contexto de lo que es el trabajo, y hay un crecimiento de las ollas populares, de los comedores, es decir, lo que se llama de alguna manera el pan y el techo y la comida, ¿no? De alguna manera. También es un sector que hoy tiene necesidades y también hay que saber manejarlo. Sí, O atenderlo, mejor dicho, más que manejarlo. Por supuesto, atenderlo, y por otro lado es un sector que ha puesto todo de la organización y de la experiencia que tiene, o sea, las organizaciones sociales que tienen mucha experiencia en la Argentina y que tienen mucha trayectoria, en algunos casos más de 20 años, por ejemplo el caso de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, ha puesto toda su organización en trabajar para justamente enfrentar la pandemia y para poder organizar la solidaridad frente a la emergencia alimentaria con todos los cuidados que hay que tener, digo, por supuesto, ¿no? Donde había comedores, se hacen viandas para que la gente no tenga que estar en un mismo lugar y entonces achicar los riesgos de contagio. En todos los comedores y merenderos, prácticamente en todos lados, en Campana también, han aumentado bastante digamos, muy rápido y de manera muy importante la cantidad de gente que empezó a asistir por la situación que se dio. Y bueno, hay que atender toda esa situación que no es fácil, y está claro que bueno, hay que hacer esfuerzos para eso. Nosotros, bueno, estamos participando, como te digo, toda la organización, en todo lo que podemos, está volcada en ese sentido. Esto ha sido reconocido, ¿no? Por el ministro de Desarrollo Social, por Arroyo, por Fernández, ha sido reconocido el rol que están tomando las organizaciones sociales en esta lucha contra la cuarentena, que la verdad que en otros lugares del mundo quizás no tienen este tipo de organización social, barrial, territorial que tiene la Argentina, ¿no? Esto nos ha permitido otras medidas que por ahí en otros lugares no eran posibles. Y bueno, en eso hay que ver, hay experiencias muy interesantes, qué sé yo, en Mar del Plata, para contarte algo, a través de la constitución de comités barriales, que fueron impresionante la cantidad que se ha constituido y cómo se han organizado. Luego de 2 meses de estar en una gimnasia de trabajar sobre el tema, directamente se pusieron a armar una especie de un programa que se llama Cuidarnos, creo,
que es prácticamente es un programa de promotores de salud barriales, barrio por barrio, están manzana por manzana, tratando de detectar tempranamente los casos, mapeando la población de riesgo, preparando al barrio y a cada vecino o vecina para la situación que está, viendo a la gente que no tiene posibilidades quizás de tener un sostén familiar para una situación. Bueno, son cosas maravillosas cuando el protagonismo popular es el que se pone junto con el Estado, con políticas justas, a enfrentar una situación. Lamentablemente en Campana tenemos que decir que a pesar de que se ha planteado desde diversos sectores, desde el frente de todos, desde los concejales, desde la diputada provincial Soledad Alonso, se ha planteado la necesidad muy grande que había y que hay de constituir un comité de crisis. Lamentablemente el intendente nunca se ha dignado a conformarlo, ha hecho reuniones de trabajo, de información, pero no se ha conformado un comité de crisis de todas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad para enfrentar esto. Y el problema es que esta epidemia, lamentablemente, es largo el proceso. Y aún aunque salgamos de la cuarentena, vamos a seguir y continuar con una situación compleja, se dice hasta el año que viene probablemente, hasta que la vacuna esté, hasta que la vacuna se pueda aplicar. Entonces, me parece que es muy importante entender que es muy difícil en una situación así, con un gobierno municipal que está cerrado a no discutir con otros sectores de la sociedad, cuando en realidad todos tendríamos que estar juntos, ayudándonos para enfrentar esto tan difícil, ¿no? Pero bueno, los sectores sociales, las organizaciones sociales, los merenderos, los comedores, la gente que está día a día con las ollas populares, con los merenderos, está poniendo todo de sí. Y además, exponiéndose a la enfermedad, pero a la vez haciendo todo lo posible para minimizar los riesgos, para concientizar a los vecinos. La verdad que es impresionante el trabajo que se está realizando y bueno, nada. Eso es lo más importante y lo que más hay que sostener. Muy bien, Lucía, se nos está terminando el tiempo. Agradecemos mucho este contacto para hablar sobre estos temas y saber que siempre sos invitada a Campana Política para hablar de temas que hacen a la comunidad en general, ¿eh? Bueno, Rubén, muchísimas gracias y nos veremos pronto entonces. Gracias por el espacio y saludo a todos los que te siguen acá Muchas en gracias. Campana Política.